Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. ¿Posibilidades de regresar a la selección? ¿Lo analizarías? ¿Cómo no voy a analizar de un país que me dio todo, nos dio un prestigio y encima me da la posibilidad a Perú de ir a un mundial, cosa que se me negó como jugador, de ir a un mundial después de 36 años? Hemos vivido cosas fuertes. Así es, gente, y es que el día de hoy se acaba de hacer de manera oficial, y es que Ricardo Gareca, mediante una conferencia, confirmó que tiene un gran interés de volver a dirigir la selección peruana de fútbol, algo que abre muchas oportunidades de que el Tigre Gareca pueda volver a la selección. Recordemos de que fue voceado hace mucho tiempo y pues se hablaron de la situación que realmente estaba pasando en la selección peruana de fútbol, de por qué Ricardo Gareca no era contratado y por qué se había ido. Pues entendiendo estos problemas podemos considerar de que el principal sospechoso de todo esto, inclusive es considerado culpable, fue Agustín Lozano, uno de los personajes que se tuvo que andar con los problemas que pasaban en la selección. Pero aquí viene un detalle importante que tenemos que considerar y ver realmente qué ocurrió, o mejor dicho, qué es lo que estaba pasando con la selección peruana de fútbol antes y después de lo que pasó con Ricardo Gareca, para evaluar si realmente su trabajo fue bueno o malo. Recordemos que antes de Ricardo Gareca, Perú estaba en últimos puestos, inclusive ganaba partidos que eran fáciles o podía perder también partidos que eran fáciles y sacaba empates a equipos fuertes, pero nada más que eso. Es decir, que era una selección demasiado irregular que casi nadie apostaba por ella. Fue una de las épocas muy oscuras en donde la selección peruana inclusive quedó último en la eliminatoria, pues consideramos que en el proceso del Mundial 2010 Perú fue la peor selección de Sudamérica, y después con el Mundial del 2014, en donde prácticamente Brasil ya estaba clasificado y pues se podía esperanzar a poder clasificar al Mundial, Perú no tuvo una buena campaña, pues con Sergio Marcarián no se dieron las cosas. Sin embargo, en una Copa América se pudo realizar algunas buenas hazañas en donde serán considerados como, bueno, un premio consuelo, pero un tercer puesto que no estaba nada mal. Sin embargo, después de esa época llegó Ricardo Gareca, en donde en su primer año, en el 2015, Ricardo Gareca llevó a Perú a ser tercer puesto de Sudamérica en la Copa América, y no solamente esto, sino que ganando partidos claves y fuertes, siendo una selección muy sólida y sacando a jugadores que nadie conocía. Es decir, que Ricardo Gareca llegó a cambiar la selección, que esto es muy importante, ojo con esto, porque sabemos de que muchos jugadores que eran prácticamente los históricos fueron borrados, así como también Claudio Pizarro, entre otros, y fueron incluidos otros jugadores que tenían un gran talento y que podían hacer el gran cambio que se notó después de todo, porque sabemos que fueron mundialistas y llevaron a Perú al Mundial de Rusia 2018. Recordemos también que después de eso también hubo un tema, y es que clasificó a 2 repechajes seguidos, que sería Rusia 2018 y también sería Qatar 2022, y sabemos de que Perú llegó a una final de Copa América, algo que nadie inclusive esperaba. Entonces podemos considerar que hasta después de prácticamente Sergio Marcarián, que llegó Ricardo Gareca, hubo un gran cambio. ¿Y qué pasó después de la salida de Ricardo Gareca? Pues Ricardo Gareca se fue y la selección se derrumbó. De hecho, Perú pasó de ser una selección que le podía ganar a cualquiera a perder con cualquiera. Entonces esto habla mucho del trabajo que realmente hacía Ricardo Gareca. Pero a ver, ¿por qué pasa esto y qué realmente ocurre? ¿Por qué el sistema no funcionaba? Porque los entrenadores que llegaron no entendían al jugador peruano, pues simplemente se daban cuenta de que estos jugadores no estaban haciendo las cosas bien. Entonces, considerando todo esto, podemos tener en cuenta de que realmente no hubo un plan estratégico para poder garantizar que la selección estaría en buenas manos, pues llegó Juan Máximo Reynoso sin un plan
de cómo poder manejar la selección peruana de fútbol, y la Federación Peruana de Fútbol tampoco pensó si es que este plan no funcionaba, qué iban a hacer. Tuvieron que esperar inclusive de que Jorge Fossati ganara un torneo peruano y pensar que Jorge Fossati era la solución, cuando realmente no fue así. Perú no podía trabajar con una línea de 3 porque sabemos algo que se tiene que hablar y considerar, que jugar con una línea de 3 requiere jugadores específicos y también algo importante, requiere sí o sí el trabajo muy constante. Entonces, tener la selección que es prácticamente una semana o 2 semanas de preparación no es lo mismo que manejarlo todos los días para manejar una línea de 3. Entonces, muchos jugadores no estaban acostumbrados al sistema. Entonces, esto cambiaría toda la situación que realmente pasó con la selección peruana de fútbol. Por ello, es que todos estos problemas se dieron desde un inicio. Ricardo Gareca es el responsable de poder haber implementado a la selección peruana de fútbol con un sistema sólido, tanto el 4-1-4-1, 4-3-3 y 4-2-3-1, en donde la selección mostraba siempre una solidez desde atrás hacia adelante, donde muchos inclusive consideraban como la selección peruana que jugaba muy bonito y ganaba partidos. Pues Perú siempre se caracterizó por tener un gran juego, por obviamente tener jugadores calidosos, y Perú con Ricardo Gareca logró nuevamente recuperar esa esencia que se había perdido durante muchos años, y no solamente esto, sino que también ganando partidos y yendo a mundiales, algo que prácticamente se había perdido durante mucho tiempo. Perú no era la selección que ya muchos conocían y esperaban, pero en este caso se tuvo que renacer nuevamente y se logró. De hecho, Perú ha demostrado que tiene esa capacidad, pero la salida de ese entrenador hizo que todo se derrumbara. Y pues ustedes pensarán y dirán, si Ricardo Gareca era tan bueno, ¿por qué no dejó algo hecho o qué realmente pasó? El problema no está en que Ricardo Gareca qué hubiera hecho o qué no hubiera hecho. El problema está en que el nuevo técnico tiene que saber cómo manejar a los jugadores y tiene que saber dónde poner a los jugadores y qué hacer y qué no hacer. Entonces, considerando todo esto, podemos tener en cuenta de que lo más importante para llegar a ser entrenador de la selección peruana de fútbol es primero entender al futbolista peruano y también entender cómo juega el futbolista peruano. Entendiendo todo esto podemos avanzar y sacar resultados. Y eso se puede notar desde un principio, porque desde la época que llegó Juan Máximo Reynoso a la época inclusive de Jorge Fossati, los jugadores no servían. La selección peruana de fútbol estaba en muy mal estado y no ganaba ningún partido. Pero cuando llegó Óscar Ibáñez, que trabajó muchísimo tiempo con prácticamente Ricardo Gareca, ya que estaba en el mismo rol y también en el mismo cuerpo técnico, se notó la gran diferencia, pues Perú comenzó a ganar partidos, a sumar puntos, ya en la última etapa. Entonces, sabemos que esto es importante. Consideramos de que este trabajo que he mencionado es muy importante, conocer al futbolista peruano y también conocer cómo juega la selección peruana de fútbol, o cómo juega el perfil del futbolista peruano, para poder tener esta gran consideración y estos grandes cambios que se tienen que hablar desde un principio. Entonces, teniendo todas estas cosas en cuenta, podemos ver que realmente se equivocaron en la Federación Peruana de Fútbol. Y pues, lamentablemente, tras un tema de improviso y una decisión desesperada, porque realmente Óscar Ibáñez no fue el plan de nadie. Recordemos de que Óscar Ibáñez llegó de casualidad a la selección peruana de fútbol, pero bajo esta casualidad se dieron cuenta de que realmente era importante tener a este tipo de entrenadores dentro de la selección peruana de fútbol. Me gustaría saber tu opinión sobre todo esto, si estarías de acuerdo con que vuelva nuevamente ese personaje a la selección peruana de fútbol, o si piensas simplemente que no estaría bien. No olvides suscribirte, like este video, que traemos contenido todos los días.